Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. En los últimos años, Chile ha vivido una transformación profunda en la forma de entender su pasado dictatorial. Ya no solo escuchamos las voces de las víctimas, sino que también se está explorando una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Cómo se conecta el pasado de la dictadura con las injusticias del presente? Esta es una de las preguntas que hoy vamos a conversar con nuestra invitada Ana Ros Maturro, autora del libro Lecciones del Giro Perpetrador, una obra que invita a mirar de frente a los responsables de las violaciones de derechos humanos durante la dictadura. Ella es licenciada en Letras por la Universidad de la República en Uruguay y doctora en Literatura Hispánica por la Universidad de Michigan. Hola Ana, bienvenida a La Hora del Museo, este espacio del Museo Histórico Nacional. Felices de tenerte aquí para hablar en esta fecha que es un hito en nuestra historia, ¿no? Ya comienza septiembre y siempre tenemos dos fechas importantes, el 18 de septiembre y por supuesto el 11 de septiembre, que es un tema que siempre queremos abordar en este programa desde diferentes perspectivas. Así que un placer tenerte aquí hoy para conversar. Muchas gracias, Rocío, el gusto es mío. Ana, yo tengo curiosidad de saber, tú eres de Uruguay. Soy de Uruguay. Hace poquitos días tuvimos como entrevistado a un conocido escritor uruguayo, Diego Fischer, con quien también conversamos de un episodio ahí que involucraba la historia uruguaya con la historia chilena. Pero ¿cómo es que te interesa abordar la historia de Chile con este tema, además, que es como terrible, ¿no? Uno a veces quisiera alejarse de estas historias o ocultar ese lado de los seres humanos, pero ¿cómo fue en tu caso personal que te atrajo este tema, lo empezaste a investigar? ¿Cómo fue todo ese proceso? Bueno, todo comienza, yo me voy de Uruguay a los 25 años a hacer un doctorado aquí en Estados Unidos, a la Universidad de Michigan, y mi tesis doctoral, en principio, exploraba un poco las narrativas de la generación de postdictadura, o sea, los jóvenes nacidos, crecidos durante dictadura, en Argentina y en Uruguay. Y luego, cuando obtuve el trabajo como profesora asistente aquí en la Universidad de Binghamton, en el estado de Nueva York, escribí un libro, comencé a desarrollar un libro y a partir de las narrativas de la generación de postdictadura, tanto en literatura como en cine, me encuentro con una vastísima producción audiovisual en Chile en relación a esa temática, cómo las nuevas generaciones heredan de algún modo las narrativas que interpretan el pasado dictatorial, lo que sucedió, por qué, cómo. Y en realidad quedé maravillada, porque las películas a las que llegué, ¿no? Como Apgar 11 de Leighton y demás, fueron, o La Quemadura, unas películas muy interesantes. Me puse en contacto con los directores, todos me recibieron de una manera muy, muy, muy amable, conversaron conmigo y demás. Entonces eso como que de algún modo generó un interés aún mayor por Chile y decidí mi segundo libro enfocarlo directamente en Chile y explorar los procesos históricos, culturales que se produjeron en la postdictadura, y me encontré con otra vastísima producción, ¿verdad?, en relación a el perpetrador, la figura del perpetrador, tanto civil como militar, en el periodo dictatorial, y me interesó muchísimo, entonces decidí explorarla y bueno, eso fue lo que dio origen a este libro. Hay muchas vinculaciones entre la historia de Uruguay, Argentina, Chile, están muy interconectadas, pero bueno, me parece que en este momento, en relación a la figura del perpetrador, Chile cobra protagonismo. En el primer libro el protagonismo lo tenía Argentina, Chile y Uruguay aparecían como países que seguían de algún modo la huella dejada por Argentina en términos de los procesos de memoria, pero en esta nueva etapa Chile cobra un protagonismo porque son muchas películas, ¿no?, que desde el 2008 hasta el 2020 se centran en la figura del perpetrador y nos permiten a nosotros como audiencia reflexionar sobre ese tema fuera ya del signo político, ¿no?, de izquierda a derecha, más como cuestiones humanas, ¿no? Y eso me interesó muchísimo porque estamos viviendo una etapa en el mundo, ¿no?, en que todavía surgen eventos, ¿no? Bueno, aquí en Estados Unidos es muy complicada la situación, donde vemos que no son cuestiones del pasado,
son cuestiones que aún continúan sucediendo en diferentes partes y que están como latentes, entonces me pareció que explorarlas más en profundidad a partir del caso chileno podía permitir una reflexión más general, ¿no? Ana, bueno, vamos poniendo un poco de contexto a esta conversación. A propósito que decías que empezaste a descubrir estas similitudes entre Argentina o este pasado común de alguna manera entre Argentina, Uruguay y Chile, todos países que experimentamos dictadura. Yo pienso en el Plan Cóndor, por ejemplo. Entremos ahí, hay muchas nuevas generaciones aquí en Chile, a mí me pasa mucho con gente muy joven, ¿no? Adolescentes, 18, 20 años, que simplemente han decidido de alguna manera olvidar o no enterarse, o bueno, a pesar de que para personas de la generación anterior como yo está tan siempre ahí latente. Pero vamos a este contexto de qué años hablábamos, por ejemplo, en Uruguay, en qué año fue la dictadura, para conocer un poco más de qué vamos a ir profundizando hoy. En Uruguay coincide, ¿no? Es el mismo año que el golpe de Estado en Chile, desde 1973 a 1985. En Argentina, del 76 al 83, ¿verdad? Entonces, son esos los años 70 donde vemos los tres países con golpes. La dictadura en Chile, por supuesto, es mucho más larga, pero vemos cómo los procesos de justicia transicional, o sea, esos procesos que toman el nunca más como una meta, Claro. ¿verdad? Y después, de camino hacia esa meta, tienen diferentes desafíos, ¿no? Vemos cómo Argentina comienza ya la transición a la democracia con un juicio, el juicio a las juntas, que fue simbólico, ¿no? Y que incluso se reconoció ahora últimamente con una película, en inglés es Argentina 1985, ¿verdad? Claro, tremenda película. Sí, que hasta fue nominada para el Oscar y demás, ¿verdad? Y las Madres de Plaza de Mayo cobran también un sentido simbólico, inspiran movimientos en los otros países, los grupos de hijos también que surgen en Argentina en los años 90, luego inspiran el surgimiento de un grupo similar en Chile, en Uruguay. Entonces, como que Argentina marca un poco el liderazgo, ¿verdad? En estos procesos, Uruguay y Chile lo van siguiendo a diferentes ritmos, ¿verdad? Porque la dictadura en Chile es mucho más larga, el proceso de transición es mucho más controlado, con unas fuerzas armadas mucho más prominentes, poderosas, controlando el proceso, ¿verdad? En Chile. Entonces no es sino hasta la detención y el arresto de Pinochet en Londres, que se empieza a mover mucho más y a una velocidad diferente en los temas, no solamente de justicia, sino también de cómo la producción cultural lo aborda y con qué volumen, ¿no? Me quedé pensando en esto, de la detención de Pinochet, que es un acto simbólico muy poderoso, más allá de la aplicación de la justicia en sí, de lo que haya pasado. Respecto al perpetrador, quería que entráramos un poco más en esta figura central aquí en la investigación que haces en tu libro. ¿Qué entendemos por perpetrador en este contexto cuando pensamos en dictadura, cuando pensamos... De repente esto es como, como cuando uno hace una terapia, no sé, que piensa que no estaba tan mal hasta que se da cuenta ahí que realmente las cosas sí fueron muy malas, sino que a lo mejor por la cercanía uno no las ve tan así, a pesar de que sabe que no iban bien, ¿no? Entonces, vamos primero descifrando este concepto del perpetrador. Bueno, en realidad el cine sobre el perpetrador surge a comienzos de los 2000 en Europa, en Asia, ¿verdad? Y da como espacio a pensar sobre esta figura. En muchos estudios se lo entiende como la persona más involucrada, ¿no? En la ideación de la represión o en la ejecución directa, el secuestro, la tortura, etcétera, ¿verdad? En mi estudio y siguiendo la influencia de otros investigadores, me interesa verlo de una manera mucho más amplia. O sea, no solamente el que la idea, que la ejecuta, sino también las personas que de algún modo la facilitan, la permiten, se benefician de esa situación, la perpetúan, o sea, la amplifican dentro de las relaciones que tienen en ese momento en la sociedad. Y luego voy un paso más allá y llevo la reflexión a la implicación, que es una noción introducida por un investigador, Michael Rothbard, que intenta cómo entender cómo estamos cada uno de nosotros posicionados hoy día, ¿verdad? En historias de opresión que nos preceden
¿verdad? Como por ejemplo aquí en Estados Unidos, la esclavitud, ¿no? Que muchas de las universidades, por ejemplo, fueron construidas con trabajo esclavo. Bueno, Ujú, todavía hoy día hay una sociedad, dinámicas muy ujú, segregadas, ¿verdad? O, por ejemplo, en situaciones más globales, como nuestros patrones de consumo, ¿verdad? Cómo de algún modo promueven el trabajo en condiciones muy precarias en otros lugares del mundo, ¿verdad? Entonces, es ver cómo un poco, de una manera u otra, todos estamos mm, implicados en situaciones que de algún modo significan la opresión para otros grupos y nos beneficiamos, o nuestra propia opresión que beneficia a otros. Entonces hay sociedades en las que eso se ve con más claridad, ¿no? Y otras en las que está mucho más diluido. Y a mí me interesaba, bueno, darle un poco de espacio a pensar eso, ¿no? Como en la medida en que nosotros nos hacemos conscientes de las situaciones de opresión en las que participamos, ¿verdad? Podemos abrir una ventanita para, ya no te digo cambiar, pero alterar, poner pausa, darle un poco de pensamiento para eventualmente imaginar una forma diferente, porque a veces nos parece que en estas situaciones que se nos van tanto de las manos, no son tan globales. Bueno, la opresión en otra parte del mundo que ni siquiera vemos quién está siendo, ¿verdad?, ujú. afectado, o que nos precedieron, ¿no? ¿Cómo hacemos? Es como que nos supera un poco. Entonces es pensarlo, bueno, veámoslo, démosle primero visualización, veámoslo y luego pensemos juntos. Es más como una invitación a pensar cómo abrir espacios, ¿no? Para empezar a alterar, empezar a pausar esas dinámicas que en la vida diaria nos llevan por delante un poco, ¿no? Porque no es solo cuestiones de opresión económica, también Ujú. racial, también de género, también de sexualidad, ¿no? De Estamos nacionalidad. también, exactamente, sí, sí, sí. Nuestros países, ¿verdad? Con los flujos inmigratorios, lo vemos, generan mucho, despiertan mucho de eso que creemos muchas veces superado, ¿no? Ujú. Pero está ahí. Bueno, justo de eso quería que habláramos porque es lo que yo ponía como metáfora, la terapia, que lo creemos superado, pero está ahí, tú lo analizaste a través del cine, por ejemplo, y sigue siendo tema. El año pasado, bueno, el antepasado ya, se conmemoraron los 50 años del golpe y fue una fecha muy importante que nos trajo de vuelta muchas cosas. Fue como un checklist o un recuento de lo que sí, lo que no, lo que está pendiente. ¿Y cómo lo vemos desde el cine? Hay siempre una mirada muy marcada, bueno, y es un tema recurrente, al menos en el cine chileno, siempre está ahí en las nuevas producciones, ¿no? Es un tema que nunca ha dejado de estar presente. Es cierto, es cierto. Y en el libro, ¿verdad? Comienzo con películas que se estrenaron en el 2008, como El diario de Agustín, centrado en el rol del mercurio, ¿no? Que lo utilizo como también para pensar el rol de la prensa y de los medios Ujú, en la actualidad, que muchas veces nosotros como consumidores de noticias nos vemos un poco atrapados, ¿no? En qué podemos elegir, quiénes son los medios que tienen más patrocinio y por lo tanto una voz más amplificada. Entonces, siempre, cada vez que analizo una película, la analizo en su contexto y tiendo líneas al presente, ¿no? A las situaciones del presente. Entonces, sí, desde el diario de Agustín, ¿verdad? Paso por las más conocidas y estudiadas como El Mocito, El Soldado que no fue y demás. Y luego tengo toda otra sección centrada en las producciones de descendientes de perpetradores, ¿no? Entonces, ahí está El Pacto de Adriana, de Lisette Orozco, también trabajo con El color del camaleón, ¿verdad? Por ejemplo, con Los perros, que no es documental, es ficción de Marcela Said, pero analiza también este vínculo filial entre la hija de una persona que estuvo involucrada sin ser militar, ¿no? Pero que se benefició económicamente de la dictadura y tiene un privilegio, o sea, es una persona privilegiada y cómo reconocer ese rol de su padre implicaría también una pérdida de posición económica y todo lo que entra en juego, ¿no? Cuando tomamos posición. Entonces, la película más reciente que analizo es del 2021, No en mi nombre, que es un documental basado en el grupo Historias Desobedientes en Chile, Argentina, ¿verdad? Y son descendientes, son familiares que, bueno,
toman una posición clara con respecto a ese pasado, disidente, una posición disidente, pero sí, es un continuado, ¿no?, de una producción cinematográfica que no se ha interrumpido en Chile. Siempre, como tú dices, ha estado muy presente y ha tomado como distintos giros, ¿no? Primero tuvo un foco más en las personas que fueron perseguidas, que sufrieron diferentes tipos de violencia represiva, luego en sus familias y descendientes, y ahora estamos viendo esta voz de los descendientes de los perpetradores y de películas que, sin ser de los descendientes, igualmente ponen el foco ahí, ¿no? Es como diferentes caminos que van tomando que nos permiten a nosotros seguir pensando en este tema, pero desde diferentes aristas, porque es un tema que no lo podemos abarcar solo desde un ángulo, creo yo, ¿no? Es como que cada voz que se va integrando son como capas que no eliminan las voces anteriores, ¿no? Pero como capas de arena, ¿no? Se van mezclando, pero nos van posicionando siempre en un nivel diferente para mirar ese pasado y el presente, porque toda mirada hacia el pasado es desde un presente específico, con necesidades específicas, ¿no? Bueno, y tú hablas también en el libro del estallido social aquí en Chile. De repente aparecen situaciones en el presente, en la historia, que uno dice, pero ¿qué pasó con los aprendizajes? ¿O qué pasó con lo que creíamos? Bueno, y ahí quería dejarte conversar a ti en este espacio en el libro donde pones como ejemplo lo sucedido acá con el estallido social. Para mí, viéndolo, estoy segura que las personas en Chile y chilenos tienen una visión tal vez diferente del estallido social. Para mí fue y es un ejemplo bien interesante y prometedor en relación a toda esta reflexión, porque por un lado vemos cómo surge el cansancio con estas dinámicas opresivas, ¿no?, que ponen elementos tan importantes como la educación, la vivienda, la salud, la pensión, que son, a mi entender, ¿no?, algunos, digamos, recursos que tendrían que ser derechos, que no tendrían que generar preocupación en nadie, ¿no? Entonces, es como el cansancio con esa opresión llega a un punto en que ya es intolerable. Entonces surge el estallido, ¿verdad? Entonces, por un lado tenemos este elemento de la fortaleza en el número, de la fortaleza en las voces que vienen, que se unen a pedir el cambio y a pedir ser parte de la creación del contrato social que nos regula a todos, ¿no? A todas nuestras vidas, que muchas veces lo entendemos como algo inamovible, ¿no? Que no partió como si hubiese sido creado mágicamente, pero es creado por personas, entonces puede ser cambiado también por personas para crear, porque muchas veces no pensamos en la democracia como el fin de los procesos, pero las democracias necesitan seguirse Exacto. trabajando, Claro, ¿verdad? llegamos hasta ahí y listo. No hay nada más que hacer. Exactamente. Y luego surgen situaciones, ¿verdad? Como en Argentina, hoy día que se están viviendo procesos también muy violentos en que nos hacen pensar, bueno, pero ¿qué pasó entonces con esa democracia que habíamos alcanzado? No, hay que seguirlas trabajando. Entonces, el estallido por un lado tiene eso, ¿no? De volver a abrir y de volver a traer luz al tema de, bueno, pero este acuerdo, ¿para quién es? ¿Quiénes son los chilenos que en realidad participan de este acuerdo? Por otro lado, la ola represiva que hizo noticia, fue noticia en el mundo, ¿no? Titulares del mundo hablaban sobre la ola represiva en Chile, muestra cómo todavía hay mucho trabajo que hacer también por parte de las instituciones armadas, las fuerzas de seguridad, cómo entienden o cómo se les transmite lo que es su rol y lo que es su función y lo que son los derechos de los ciudadanos y cómo interactuar con eso, ¿verdad? Y por otro lado, también llama la atención a los representantes, ¿verdad?, políticos que llegan al gobierno con el voto popular, ¿verdad? Y pensar, bueno, ¿a quién estamos eligiendo? ¿Por qué estamos eligiendo a esas personas? Y cómo hacer para que lo que sucede en esos momentos electorales luego refleje durante los años siguientes, ¿verdad?, una democracia más inclusiva, más igualitaria, más humana, porque muchas veces pensamos que el tema de los derechos humanos con la democracia está garantizado, pero no, definitivamente no. Y es algo en lo que hay que trabajar a diario prácticamente. Y desde lo más particular, como el lugar que cada uno ocupa desde su trabajo, pongamos, ¿no? O desde su posición específica,
en una empresa, en una compañía, lo que fuera, a lo más macro. ¿A quién elegimos para gobernarnos? ¿No? Bueno, gran pregunta o tema para reflexionar, porque nosotros en pocos meses vamos a las urnas a escoger un nuevo presidente. Quería preguntarte por qué comienzas el análisis a partir del 2010. ¿Es por alguna razón? ¿Porque se ha pasado el suficiente tiempo para poder mirar con más distancia estos procesos históricos? ¿Tiene que ver con una película en particular, con un documental en particular? En realidad tiene que ver más que nada así con los documentales, ¿no? Porque si bien el diario de Agustín es del 2008, cae un poquito como, es como casi como un antecedente, ¿no? Porque cae un poquito por fuera de la década del 2010 al 2020, el mayor número de documentales sobre este tema se produce entre el 2010 y el 2020, con el 2017 siendo el año más prolífico, porque es donde vemos El Pacto de Adrián, El color del camaleón y los perros, 3 películas sobre esa temática estrenadas ese año. Entonces sí, sigue un poquito más que nada el tema de la producción cultural. Sí. Pero también creo que tiene que ver, ¿no? De que con el paso del tiempo, estas voces que eran inauditas, ¿no? Comienzan a ser más bienvenidas. Entonces, bueno, ¿qué aportan? ¿Qué nos permiten pensar que no habíamos pensado antes? Claro, qué buena forma de pararse a reflexionar sobre este tema. Quería pedirte si pudiéramos conversar más en detalle de uno de los documentales que tú analizas acá, que es La Odisea de Ulises, que se estrena en 2014. Además que hay mucho de estas películas que se exhiben de manera más de nicho, no son tan masivas. Hay un velo también sobre los documentales de este tema. Hay personas que de entrada se cierran a verlos, no son tan masivos. Entonces, bueno, comentemos un poco de esta producción. De hecho, fíjate que es muy cierto, porque yo llego al documental de Lorena Manríquez, ¿no? En un festival dentro de una conferencia de estudios latinoamericanos. Yo no sé si la película tuvo difusión o mayor difusión fuera del circuito de los festivales, fuera del circuito de las conferencias, pero lo hablábamos un poco con la directora, con Lorena Manríquez, que a ella le llamaba la atención también cómo la película había como, si bien es una de las primeras en tratar el tema de los descendientes de personas vinculadas al ejército de una manera u otra en esa época, si bien es una de las primeras, no entra como, no tiene como una repercusión, que la repercusión que uno esperaría, ¿no? Que tuviera. La película estuvo también en una base de datos aquí en Estados Unidos para uso de las universidades y tampoco generó, de hecho la sacaron en un momento porque tampoco generaba muchas visualizaciones, pero es una película excelente, es una película muy, muy buena, porque fíjate que es justamente la posición de Lorena Manríquez, es de sobrina de una persona, Ulises, ¿no? Que fue perseguido durante la dictadura, exiliado por muchísimos años, e hija al mismo tiempo de un dentista militar que, si bien no estuvo implicado en la ejecución o en la concepción de lo que sería la represión, fue parte del sistema en ese momento y como tal sostuvo un poco ese andamiaje, y que a nivel de las ideas sigue de algún modo justificando el golpe, sigue izando la bandera en el aniversario del golpe, y entonces es como, vemos como Lorena en ese momento, joven, ¿verdad? Aún descubriendo ella misma ese pasado, porque era un pasado que no se hablaba en su familia, intenta conciliar estas contradicciones, ¿verdad? Que ve al padre aún muy convencido de ciertas ideologías de la dictadura, pero queriendo mucho a su hermano, incapaz de concebir la idea de ejercer violencia contra alguien. Entonces es cómo navegar esas contradicciones. ¿Por qué esa convicción si luego está en conflicto con lo emocional, en conflicto con otros aspectos? Y yo creo que ese es un aspecto muy, muy presente en muchas familias, ¿no? Ver cómo las personas que fueron adultos protagonistas de esos momentos tienen estas contradicciones, ¿no? Y a veces, y eso nos lleva a pensar de, bueno, por eso a mí me gusta tanto Historias desobedientes, porque es como un ejemplo de decir, sí, hasta este momento pensaba esto, ahora que tengo acceso a otra información, que generé otros vínculos, pienso de manera diferente. Y creo que eso es algo que nos cuesta mucho aceptar, hacer esa revisión atrás, ¿no? Pero es muy necesaria, porque mucha de la gente que cambia de idea con respecto a la dictadura es a instancias de encuentros con otras personas, de
formación, ¿no? Claro, Eh, escuchar otras historias. Aquí quería hacer una aclaración o un paréntesis. Estuvimos nosotros el año pasado conversando con una de las integrantes de Historia Desobedientes, pero te quería pedir para quienes a lo mejor no escucharon ese episodio o no saben, pedirte que nos cuentes de qué se trata este grupo de personas. El grupo surge en Argentina, ¿verdad? Es un grupo de, inicialmente, como que las personas que lideraron la formación del grupo eran hijas, mujeres, fueron hijas mujeres de perpetradores, muchos ya condenados, muchos cumpliendo sentencia y demás, que, bueno, se enteran en un momento dado que bueno, sus padres tuvieron un rol fundamental en la represión y atraviesan una crisis personal importante, ¿verdad? Porque para muchas incluso implicó cortar lazos con la familia que no aceptaba su cuestionamiento del accionar de los padres o su distanciamiento, ¿verdad? Del accionar de los padres. Entonces, en el contexto en que se propone el 2x1, que es una iniciativa, ¿verdad?, de reducir la condena de los militares presos, este grupo se hace público, ¿no? Con el nombre Historias Desobedientes, concurren a su primera marcha y demás, y son hijas que suman su voz a la lucha por verdad, justicia y nunca más, junto con los otros movimientos de derechos humanos. Y bueno, a partir de ahí el grupo comienza a crecer mucho en Argentina, luego tiene su agrupación hermana que surge en Chile, luego en Uruguay, y hoy día ya hasta en España y países europeos también están surgiendo los grupos hermanos de Historias Desobedientes, y es un grupo muy interesante porque no solo plantea esta idea, ¿no?, que es tan importante de todos tenemos que posicionarnos con respecto al pasado, no es algo que corresponde solamente a los que lo vivieron, los que lo protagonizaron. El posicionarse con respecto al pasado implica de por sí un posicionamiento con respecto al presente, porque si nosotros condenamos, ¿no?, los abusos a los derechos humanos, la deshumanización del otro durante esa época, ¿no?, la polarización, eso luego traemos esa mirada al presente. Y ellas, de hecho, bueno, también hoy día son movimientos mixtos de hijos e hijas, ¿no? Y también sobrinos y sobrinas y demás, hasta nietos hay ahora, también lo hacen. También, por ejemplo, en Argentina condenaron la represión de las protestas populares con respecto a situaciones de explotación económica o de tratamiento de las poblaciones indígenas, ¿no? También trataron de expandir un poco más. Y de hecho, en Argentina están las madres y abuelas de Plaza de Mayo, le dieron su aval a este grupo también tiene vinculaciones con los grupos feministas, ¿no? Es como que crean una red interconectada de diferentes preocupaciones sociales. Y eso es muy bueno porque están interconectadas, no las podemos ver separadamente, ¿no? Bueno, y es una voz que hace justamente que reflexionemos como tú nos planteabas hace un momento, cuando vemos que hay alguien así de involucrado de alguna manera, pero sin tener que ver, sin la responsabilidad inmediata, si hasta esa persona está tomando conciencia de lo sucedido, que espero yo también, para ver esta historia un poco más completa, ¿no? Y siempre con el fin, como tú decías, de poder tener una democracia en los mejores términos, que es algo que se trabaja día a día, no es que uno llega hasta ahí y listo, nos echamos en los laureles. Ana, nos queda poquísimo tiempo, quería que conversáramos de una reflexión final luego de tu investigación, luego de terminar este libro, ¿con qué sensación te quedas? No sé si hay un tema común, un hilo conductor en todas estas producciones audiovisuales, si hay como una idea que a lo mejor tiene que ver con la época, como ya hemos conversado, que tiene que ver con la cantidad de años que han pasado, que tiene que ver con que esos perpetradores, la mayoría han fallecido también, que hay más libertad, que hay grupos como el que mencionábamos recién. ¿Con qué sensación te quedas al haber terminado este libro? Me quedo con la sensación de preguntar qué viene después, ¿no? Porque si ya se sumaron unas voces tan inesperadas como los descendientes de perpetradores en la lucha por la verdad, la justicia, el nunca más, en relación al pasado, pero también al presente, ¿qué viene después? ¿Cuál es el después, no? Porque vimos cómo, si bien el proceso de crear una nueva constitución se puso en pausa y demás, despertó a muchas personas también, ¿no?, la idea de hay mucho para hacer, queda mucho para hacer
y tenemos que ser parte de ese proceso. Entonces, lo que a mí me queda después de este libro es muchas ganas de ver qué viene después, ¿no? Ver cómo estos momentos, ¿no? de explosión, estos momentos de despertar, estos momentos a través de las películas de reflexionar sobre toda la estructura detrás de lo que es un sistema autoritario y lo que es las estructuras opresivas dentro de la democracia. Todo este cobrar una conciencia con respecto a eso, ¿qué va a producir? ¿No? Porque sin duda siempre vamos a estar como en esa especie de tensión entre las voces que desean ir más allá y llevar esto a otro nivel, ¿no? Y verlo materializado, y las voces que intentan frenar ese cambio. Entonces, yo creo, ¿no? Que hay como una especie que se generó como una especie de avance o de apertura hacia buscar una democracia más igualitaria, pero se llevó mucho la atención a la necesidad de pactar, de nuevos pactos, de nuevos acuerdos, de formas de poder comunicarnos con los que piensan diferente, de instancias de diálogo, porque yo creo que en los efectos, ¿no? Si miramos a las consecuencias de las diferentes formas de organización y demás, todos queremos más o menos lo mismo. Entonces es cómo generar esas instancias de encuentro y de diálogo para poder darnos cuenta de eso y llevarlo a cabo, ¿no? Como una sociedad, como grupos más amplios, y no solamente como el interés de unos contra el interés de otros. Porque yo creo que se puede tener en cuenta los intereses y el bienestar de todos, ¿no? O sea, romper un poquito esa idea de que el poder económico o el bienestar social no es limitado, que si un grupo lo tiene, otro no, ¿no? De que se puede lograr una situación amplia, que todos lo tengamos, ¿no? Romper con esas ideas que estuvieron tan fortalecidas durante las dictaduras, de que si lo tienen un grupo, y otro lo comienza a tener, ¿no? A lograr, va a ser en desmedro del grupo que lo tenía, ¿no? Un poco cambiar esa noción. Entonces, bueno, ojalá, no sé, ojalá se dé. Creo que un poco mi proyecto siguiente es ver qué está pasando en Argentina con la presidencia de Milei, cómo llega Milei al gobierno, Boric, y ahora en Uruguay, ¿verdad? Con un nuevo gobierno de izquierda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en esos procesos? ¿Están Chile y Uruguay comprendiendo cosas que en Argentina no se lograron comunicar, pero por otro lado Argentina es siempre tan avanzado en las luchas sociales? Entonces estoy tratando de celebrar todo eso. Bueno, tremendo trabajo que te espera, Ana. Muchísimas gracias por compartir tu investigación y tu libro, Lecciones del Giro Perpetrador en América Latina, con nosotros aquí en La Hora del Museo. Gracias a ti, Rocío. Ha sido un placer. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.